Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Javerim, vengash en honor a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el cabot de charlación con nuestro caro amigo Adam, que se topa en La Haya, Holanda. Adam, ¿qué Javer? Esto bueno, gracias por la invitación. Es un placer Ujú, estar aquí hablando sobre el presente y el avenir del GDO. ujú. Seguro, seguro, con mucho placer. Y aunque antes de todo nos agradaría demandarte cómo te empezaste el latín. Bueno, ahora soy candidato de tutoramiento en Harvard, Ujú, donde estudió la poesía medieval, no solo judía, ma ujú, ibérica. ujú, Y hace mucho tiempo estoy interesado por la producción literaria sefardí. ujú, El libro que me trocho al ladino fue Los Proverbios Morales de Shem Tov Artutiel, ujú, que es básicamente una luenga poema de ejemplos o ujú, antología de Mashalim para culanear el verbo hebreo. ujú, Básicamente es una colección de proverbios. ujú, Entonces, originalmente estudiaba esto, lo que se llama en español moderno la clerecía rabínica, ujú, que es básicamente es un cuerpo de poesía medieval escrita por la comunidad judía entre los siglos XIII y XV. ujú, No es una literatura en ladino, hablando ujú, propiamente, ujú, es una variedad de español medieval que es ujú, un poquitico influenciado por los dialectos de la comunidad sefardí. ujú, Se ve ahí algunas cosas que venían a ser típicas del ladino moderno, ujú, ma en sí muy por alto no es el ladino. ujú, Bueno, estoy hablando sobre aquellas cosas hace mucho tiempo y la verdad es que hablaba y estudiaba de forma más directa y intensa el portugués. ujú. La son que comparte muchas características con Ujú, el gidio, seguro. con el ladino. Ujú, Y bueno, creo que aquello fue una parte importante de mi jornada por la lengua. O ujú, sea, no tenía una conexión así tan fuerte con el ujú, español moderno. ujú, Um, y ahí tenía más flexibilidad ujú, para explorar la GDO. Y bueno, en algún momento me metí a estudiar la producción literaria después de la expulsión. ujú, Um, y mi proyecto personal y académico se hizo documentar las conexiones entre aquel cuerpo de poesía más vieja ujú, y lo de las comunidades sefardíes modernas del ujú, Imperio Turcano y otras ujú, sedes ujú. diaspóricas por el mundo fuera. Qué interesante. Y de esta poesía de entre los siglos XIII y XV, ¿te acuerdas de algún ejemplo de verbo o de ortografía que Y tiene relación con el latino después de la ya, expulsión? ya, claro. Por hablar en la ortografía, este cuerpo de poesía culaneaba Ujú, um, las letras hebreas, ujú, bueno, el verbo que usamos dentro de los estudios hispánicos sería ujú. aljamiado, Sí. y seguro aquel sistema Ujú, de soletrear dominó durante séculos. ujú, Por el mundo diaspórico sefaradí. Y eh, bueno, verbos judíos en este que existen dentro de esta tradición más vieja. Mesela, um, el poema que remarqué, los proverbios ujú, morales. ujú, Um, Luego, en las primeras estrofas del poema, el verbo que vivimos ujú, es mucho, para ujú, mucho durar, por ejemplo, que no es un verbo muy típico del español medieval, que yo sepa. ujú, Um, y sí, cosas así que anticipan.
sobre todo algunas características de la pronuncia Interesante. judía. Y es esto lo que David Bonis llama en un capítulo que seguro me dates, llama a proto-ladino, donde David dice Yeah, que hay mucha gente yeah, que dicen que no existía ladino antes de la explosión, más existía algo que podemos llamar proto-ladino, y yeah. donde es precisamente esto de la interacción entre los judíos y el sur de la gente en la península ibérica, algunos verbos, algunos aspectos. Exactamente, estamos hablando de un sociolecto y Sí. obviamente como si por un lado los judíos medievales vivían dentro de Ujú. una comunidad mixta, al mismo Sí. tiempo vivían en una especie de judería Sí. y, Ujú. y aquel obviamente, seguramente llevó Ujú. al desenvolvimiento de Ujú. un dialecto propio Seguro. de aquella comunidad.